Hola a todos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Le voy a hablar un poco de la estrategia de Sochi Botanicals en esta crisis. Primero darle algunos tips, algunas ideas que pueden seguir. Lo hice el último lunes y el lunes anterior. He recibido muchísimos mensajes simpáticos que me agradecieron de darle estas ideas para seguir en este momento de crisis. Siempre la idea es de ayudarle, ¿eh? Sochi contigo es algo real, es algo concreto, no son únicamente palabras, y van a ver que en los anuncios que voy a hacer hoy van a escuchar muchas cosas que les puede ayudar más todavía y ayudar a otras gentes que están afuera de la comunidad por el momento, pero que rápidamente van a entrar con nosotros. Ojalá me escuchan bien con el sonido. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte si no me escuchan bien. Sigo dando hola a toda la gente que viene con nosotros. Hola Mayra, hola Lourdes, hola Víctor. De nuevo, si entraron en el Instagram Live sin saber de qué vamos a hablar, porque es la primera vez que lo hacemos en Instagram, quédense con nosotros, además de algunas ideas que vamos a compartir. Tengo grandes sorpresas. Más que todo, si no están en la comunidad Sochi todavía, que están aquí como clientes, van a ver, hay algo para ustedes. Entonces, todos que se quedan. Hola Lisette, bienvenida. Sí te escuchamos en Instagram. Gracias por decirme porque no saben lo que es hacer un live como no se escucha nada. Se ve únicamente los comentarios en las pantallas. Entonces, no sé si estoy hablando solito. Quizás estoy solito ahora. Estoy creando hablar a mucha gente y estoy solito. Entonces, si me quieren enviar corazones, este tipo de signos, mensajes, por favor, no duden de hacerlo. Si no logro contestar en vivo, después lo checo y les reenvío un like y comentarios. Es la idea. Me gustaría compartir directamente con ustedes, pero es un mundo digital ahora, entonces lo vamos a hacer con este. Gracias por los corazones que empiezan a aparecer. Muchas gracias. Hola, Susil. Hola, es que hay nombres, no sé qué decir. Mujer en sus 50. En sus 50. Pero con Sochi, una mujer en sus 50 parece en sus 35. Entonces estás en el buen lugar. Hay gente que me saluda de Orizaba. Y sí se escucha bien, super. Sandy, hola Sandy. Vale, creo que ya logramos suficientemente para empezar. Hay más que van a venir. Hay muchos que nunca logran encontrar las ligas. No se preocupen, les pueden decir si son amigos conocidos de ustedes. Siempre todo se graba y se comparte de nuevo, se edita, se pone en el WhatsApp Sochi, se pone en Facebook, se pone en Instagram para que puedan verlo de nuevo y tratar de entender mi español francés. Espero que todos logran entenderme cuando hablo. Siempre hago la misma broma. Si no me entienden, puedo hacerlo en francés, sería más fácil, ¿no? Próxima vez lo consideramos. Bueno, empezamos. Entonces, por los que no me conocen, soy François Xavier Giroux, soy el fundador y director general de Sochi Botanicals. Y Sochi Botanicals, además de ser la primera marca franco-mexicana de belleza natural, es una marca pionera, en la venta digital, la venta directa digital en México. Utilizando mecánicas de social marketing, significa, para hacerlo claro sin utilizar palabras en inglés, que gracias a Sochi Botanicals pueden hacer su negocio con su teléfono, con su computadora, completamente de casa. Envían una liga personalizada a sus contactos. Estos contactos siguen la liga, van en nuestro sitio internet, seleccionan sus productos, lo pagan en el sitio, lo reciben en su casa. Y ustedes únicamente por compartir esta liga ganan directamente en su cuenta bancaria 30%. Este es un modelo casi único en México.
en la venta de la belleza natural es único, entonces no hay nadie que tiene el mismo modelo, nadie les puede asegurar que pueden vender en todo el país hasta Estados Unidos desde su casa sin tener que tener miedo con entregar los productos, cobrar sus clientes. Todo ahora lo manejamos. Ustedes lo único que tienen que hacer es conocer nuestros productos, documentarse sobre las propiedades increíbles de los activos, de los ingredientes naturales, lo comparten en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, la gente les sigue, van a comprar, ustedes ganan. No hay nada mejor y especialmente en este tiempo complicado es un modelo muy muy poderoso. Pero hoy lo que quiero compartir con ustedes son primero algunos pensamientos. Los que siguieron el capítulo del último lunes y del lunes anterior saben que logramos identificar una estrategia mental para no perder el control de la vida ahora que todo parece afuera de control, que no hay ninguna cosa estable, no hay ninguna proyección clara y entonces hablamos de muchas cosas. No voy a rehacer todas las pláticas de las otras semanas, pero voy a regresar sobre algunos conceptos únicamente. Primero hay que aceptar lo que está pasando. No tratan de pelear lo que está pasando, los cambios que estamos viviendo, porque desafortunadamente ya pasó, ya está. Entonces la primera cosa es aceptarlo. No significa que les gusta. A nadie les gusta lo que está pasando ahora, pero hay que aceptarlo y no perder tiempo a pelear la situación, a pensar a lo que hubiera sido sin el coronavirus, sin la situación actual. Lo importante es decir, ok, aceptamos. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Primera cosa que hay que hacer es enfocarse. ¿Se recuerdan de la última, fue hace 2 semanas, de la última plática? Enfocarse, esta es la palabra clave, y enfocarse sobre lo que pueden cambiar. No enfocarse sobre las noticias que le van a dar muchísimo miedo, angustia, porque no pueden hacer nada. Como Estados Unidos maneja la cosa, como México lo maneja, como Europa lo va a manejar, como los chinos lo hicieron. Desfortunadamente aquí, a la gente que está en esta plática, no tenemos este poder de cambiar las cosas. Entonces no se enfocan sobre las noticias, enfóquense sobre lo que ustedes tienen. Su casa, sus niños, la gente que les puede ayudar, sus conocimientos, sus potenciales, todo no voy a hacer toda la plática, enfocarse. Pero más que todo, enfocarse sobre lo que ustedes pueden controlar. Y sus proyectos directos, sus decisiones inmediatas, todo esto es muy importante porque es lo que va a construir nuestro futuro. Y para construir este futuro necesitan una proyección mental. Y esta proyección tiene que venir con ambición. Este es lo más importante. No proyectan el futuro de manera con timidez, con reservas. Proyectan lo mejor para ustedes. Ahora es tiempo de reiniciar su vida, de empezar cosas que no habían hecho, de cambiar las cosas. El mundo cambió, ustedes tienen que cambiar también, tienen que adaptarse y no hay nada mejor, no hay nada más poderoso para adaptarse que proyectarse en cosas mucho mejor que antes. La ambición que todos aquí tenemos que tener es salir de esta crisis, salir de este momento desagradable más fuerte que antes. No únicamente sobrevivir, salir adelante. Y una manera de lograr también es tratar de cuidar su ambiente inmediato. Su ambiente inmediato, la gente con quien hablan. Siempre en una familia alguien que va a ver las cosas más negras, más negativas. Ya el mundo está muerto, ya el negocio nunca se va a recuperar, ya la economía se quebró, ya el peso está muerto, ya etc. Ok, pero ¿nos ayuda ahora? ¿Nos ayuda ¿Les ayuda cuando escuchan Cuidan su ambiente inmediato. Gente positiva. Ideas positivas, compañías positivas.
Y aquí me va a dar mi transición para pasar a lo resto de lo que quiero decir. Es importante de estar con gente que les apoya, no gente que les va a pedir cosas forzadas, no, gente que está aquí con ustedes a proyectarse con ambición, pero con ustedes, no para utilizarles, para que vamos en la mano juntos a salir de todo esto. Todos estos tips, aceptar la situación, enfocarse, proyectarse y cuidar un ambiente positivo, no son palabras que les estoy compartiendo ahora, lo utilicé yo. Lo utilicé yo para la estrategia de Sochi ahora. Sochi tiene también que adaptarse a la situación. Teníamos muchos proyectos al inicio de marzo, gran ventas que estamos a punto de hacer. Las cosas cambiaron, van a regresar, hay algunas que van a ser mejor, pero tenemos que adaptarnos. ¿Cómo adaptar Sochi ahora a la crisis? ¿Cuál es nuestra estrategia que voy a compartir con ustedes? No lo comentan a la competencia, ¿no? Ahora les voy a decir qué vamos a hacer. Primero, activarnos. Es importante no quedarse apático en frente de la crisis. Activarnos, activar nuestra red, nuestra comunidad. ¿Cómo lo hacemos en Sochi? Tenemos un nuevo centro de atención personalizada. Mujeres que llaman todo el día por teléfono, que van con ustedes, que les ayudan a adaptarse al modelo digital, a seguir su red, a promover nuestras promociones, a promover la marca. Todo es activarnos y activar su red. Segundo, capacitarnos. De nuevo, tenemos que salir más fuerte de este tiempo de crisis. No hay una manera más obvia que de salir más fuerte que de salir con más conocimientos. Entonces la capacitación es fundamental ahora en este momento. Y por eso tenemos cada día un programa para ustedes. Después de este live vamos a promover nuestra comunicación, capacitación, y van a ver que el lunes habló, pero también en la noche hay un taller de venta digital, cómo hacer su prospectación digital. Hay mucha gente que me pidió la liga, la compartimos ahora. Mañana les voy a dar algunos tips cómo utilizar las apps y el sitio internet. Miércoles es una capacitación sobre los productos, los ingredientes. El jueves de nuevo son Descubre Sochi para invitar gente al exterior y promover nuestro modelo que nos ayuda, pero que les ayuda más que todo. Ahora hay mucha gente que está buscando apoyo. Vamos a dar este apoyo nosotros. Somos una comunidad muy generosa, abierta. Entonces vamos a ir a buscar a esta gente y no hay una mejor manera de presentarle el modelo que los Descubre Sochi que hacemos en Zoom el jueves también y el sábado. El viernes tenemos una capacitación digital. Fue Facebook hace 2 semanas, Instagram el último viernes. Y la próxima semana nos vamos a enfocar sobre utilizar de la mejor manera la app y el sitio internet con todas sus herramientas digitales. Entonces es algo muy práctico. Entonces, uno, activar a la gente. Segundo, capacitar. Y el tercero, crecer nuestra comunidad. Tenemos que ser más. Tenemos grandes productos, grandes mensajes, un super modelo de negocio, herramientas digitales increíbles. La única debilidad hoy de Sochi es que tenemos un año, únicamente un año. Y entonces no hay tanta gente todavía que nos conoce. Entonces tenemos que dar este conocimiento a mucho más gente. Empezamos sobre esta estrategia con algo que salió hace algunos días, que se llama Sochi Express Free. La idea es que una networker compra el pack, tiene 10 códigos, 10 tokens de activación para ofrecerlo a gente que todavía no tiene negocio, que está buscando soluciones, que quiere conocer Sochi, para darle el primer paso, darle la mano para que entren en la comunidad y empiezan a cambiar su vida. Reflexionando a esta estrategia, me pareció muy, muy importante ir un poco más allá, de manera temporal, entonces no es para siempre. Lo que voy a anunciar es hasta el final de este mes, entonces todavía hay algunos días para aprovecharlo.
Pero nosotros, Sochi, vamos a invitar todas las personas que quieran entrar a la comunidad, le vamos a invitar gratis a ser consultoras. A partir de hoy vamos a comunicar en nuestra red y en el WhatsApp Sochi, lo pueden compartir. ¿Qué significa? Significa que una persona hoy que quiere entrar en Sochi tiene únicamente que llamar por 3 números diferentes nuestro centro de atención personalizada y puede entrar gratis en algunos minutos, se registra y ya es consultor Sochi. Significa que únicamente por una llamada ya puede empezar su negocio digital. No va a recibir productos, obviamente. Lo que recibe es su liga personalizada para hacer el negocio que les comenté al inicio, compartir esta liga, generar ventas, ganar el 30%. Pero además va a tener acceso a todas nuestras capacitaciones. Además va a tener su descuento si quiere comprar los productos Sochi. Y sin duda va a querer comprar estos productos. Y después tiene todo el futuro para él o ella para desarrollar su negocio. Entonces, a partir de hoy, Sochi invita a cualquier persona a entrar en el negocio de manera totalmente gratuita, únicamente en una llamada. Pero Sochi sabemos que es una comunidad y una comunidad tiene que tener proximidad entre las personas. Significa que todas estas personas que van a entrar ahora, que no entraron por una networker, no les vamos a dejar solitas directo con la compañía. Vamos a analizar las networkers que son activas en sus ventas, en sus compras. Vamos a analizar las networkers que participan en nuestros eventos, nuestras capacitaciones. Y vamos a checar también el lugar geográfico de las personas que van a entrar. Y vamos a ayudar a estas networkers asignando estas nuevas consultoras que entraron gratis en su red. Entonces les vamos a dar un boost a su red con esta gente nueva. Y después a ustedes de capacitarla, ayudarle a seguir su camino, su impulsión dentro de todos los programas de ventas Sochi y los eventos Sochi. Espero que les guste la idea. Es importante como comunidad que tenemos más visibilidad, más fuerza, más peso. Nadie hoy en el mercado ofrece lo que ofrecemos. Tenemos tantas cosas que ofrecer a la gente. Entonces pasan el mensaje, pasan los artes que les vamos a compartir, porque puede ayudar muchísima gente. Si van a la red social ahora, hay mucha gente que todo el tiempo está pidiendo cómo puedo hacer para ganar dinero rápidamente de mi casa. Cómo no tengo inversión, no tengo dinero para hacer una inversión, para comprar productos, pero tengo ganas. Yo sé que lo puedo hacer. Yo quiero levantarme. Nosotros es tiempo de darle la mano y ayudarles a levantarse. Entonces, a partir de hoy en nuestra red social, en el Sochi WhatsApp, vamos a compartir toda la información. Cuento sobre toda la gente que nos escucha ahora, que sean de la comunidad o no, para aprovechar. Si no están en la comunidad, aprovechanlo. No hay nada, es gratis. Pero me van a decir, ok, es gratis, pero seguramente hay un pedido mínimo que hacer o algo de este tipo. No puede ser gratis. Si es gratis, no vale nada. Normalmente es la ley en Internet. Si es gratis, es que o no vale nada o es que ustedes son el producto. Pero aquí no hay truco. Es completamente gratis y después lo que esperamos de ustedes es que van a ser miembros activos de la comunidad. Es lo único que esperamos de esta inversión que hacemos ahora. Pero si vamos más allá, creo que es importante para Sochi de regresar a su esencia. En este razonamiento, este análisis que tenemos que hacer ahora en la crisis para adaptarnos, una de las ideas que salió también es que tenemos que regresar al ADN de nuestra marca, de nuestro concepto. Saben que una de nuestras valores es la proximidad. Hoy es un ejemplo, pasamos este tiempo directo, sin ningún filtro, en toda transparencia juntos. Hay un valor muy fuerte de autenticidad, que sea en nuestros productos,
en nuestros valores para compartir con la gente, de ser generoso, cuidar el medio ambiente. Pero hay también un valor que probablemente no utilizamos suficiente. Y ahora me gustaría, en los próximos meses, enfocarnos sobre este valor. Este valor es la libertad. Sochi es un concepto innovador que le da muchísima libertad. No hay exclusividad si venden Sochi, de ninguna manera. Pueden vender otras marcas. ¿Por qué aceptamos Porque somos seguros de la calidad de nuestro modelo y de nuestros productos. Entonces no tenemos miedo. ¿Quieren vender otras marcas al mismo tiempo? Lo venden. La idea es de ayudarles. Entonces si les ayuda a vender las otras marcas, lo venden. Sabemos que al momento de compararnos con las otras marcas, nuestros productos van a ganar. Entonces no tenemos miedo. Venden. Pero otra parte, no les pedimos, no le estábamos pidiendo un pedido mínimo cuando entraban. Siempre una persona que quisiera entrar en Sochi nos estaba diciendo, ok, pero ¿cuál es el pedido mínimo? Y estábamos explicando, nosotros no tenemos un pedido mínimo, tenemos una regla que en 6 meses tienen que comprar acumulado 4,000 pesos. Y es una regla para networkers, para consultoras. Pero reflexionando sobre nuestros valores, creo que ahora es tiempo de ir mucho más allá de nuestro mensaje de libertad. A partir de hoy, por un tiempo largo, probablemente no para siempre, veremos, pero por un tiempo largo, ya no hay regla en Sochi. Significa que si entran, no hay una regla de un monto acumulado mínimo que tienen que lograr. De nuevo, nuestra intuición, nuestra certeza es que una vez que están en Sochi, el modelo, la comunidad, las herramientas y más que todo los productos son suficientes para asegurarnos de su actividad. No tenemos que encerrarlos en reglas de negocio inútiles. Tenemos demasiado respeto para ustedes y tenemos muchísima confianza en nosotros para ya no tener